Si bien es cierto que el argumento de The Promised Neverland no es perfecto y tiene sus fallitos de lógica en mi opinión, en estos 12 episodios se consigue resolver bastante bien todo lo que quiere ofrecer en su primera temporada. En el primer capítulo ya se nos presenta a los protagonistas y el problema principal de la serie, que es la farsa que están viviendo y la problemática de cómo van a poder sobrepasar su destino si son unos niños con recursos limitados y están encerrados en una especie de granja. Posteriormente, a ponernos en contexto y mostrarnos cómo son los protagonistas, nos muestran cómo ellos realizan sus estrategias e idean planes para poder acercarse a lo que viene siendo la huida final. Y en el camino nos mostrará cómo los protagonistas se encuentran con distintos obstáculos bastante interesantes, como la presencia de una segunda matrona o confrontaciones internas, e incluso vamos a presenciar dilemas morales bastante interesantes, como el ver si dejar atrás a los niños para poder aumentar las posibilidades de huir o no. Si bien es cierto que pensar que unos niños sean tan inteligentes y sean capaces de crear semejantes tácticas es bastante surrealista, sobre todo por parte de Norman, esto no deja de ser ficción y hay que tomárselo como tal. Quiero decir que si hay demonios que se comen niños, bueno, el hecho de que haya niños de 12 años superdotados como Norman y Ray, pues tampoco es una locura realmente, si lo miramos desde ese lado. Norman, Ray y Emma no dejan de ser los tres protagonistas clave que aportan cada uno una cosa distinta para poder sacar adelante el plan de huida en la granja. Cada uno aporta su grano de arena con sus distintas personalidades y sus distintas ocurrencias, y en mi opinión esto le da un toque bastante bueno a la serie, ya que al ser llevada por tres protagonistas podemos ver tres formas de actuar distintas a la vez, en vez de una sola, que es lo que suele pasar en muchas series, como pasa en el caso de Death Note, en la que el protagonista es uno, que en este caso sería Light Yagami, y vemos las cosas desde su punto de vista y cómo él va dirigiendo la serie entera de principio a fin, y el antagonista también es uno, que es la contraposición de Light, y que también lo vemos actuar entre comillas solo, al igual que Light entre comillas solo, cada uno al final manejando los hilos de cómo ganar al otro de manera totalmente solitaria, mientras que en The Promised Neverland tenemos tres puntos de vista o tres formas de actuar que en general son enriquecedoras y por lo tanto pues nos ofrecen más cosas que el que actúe uno solo, lo cual yo considero que es mejor o positivo por lo menos. Respecto a la trama, no es la más original, ya que no deja de ser una serie donde los protagonistas son débiles y tienen recursos limitados frente a un enemigo que es superior a ellos y que los tiene totalmente controlados. Por lo tanto se trata de estrategia pura y dura en la que los protagonistas se ven obligados a utilizar todo su ingenio para poder superar la situación de desventaja, lo cual es un escenario relativamente típico en muchas series. Es decir, es Chicken Run, pero en anime. Lo interesante del anime es el contraste que se da entre la esperanza que reflejan los niños y la desesperación de saber que están rodeados de demonios y que eventualmente van a morir. Este contraste me recuerda al de Made in Abyss, un anime donde vemos una historia de un viaje misterioso e interesante por parte de unos niños con situaciones y escenas que dan que pensar en cuanto a madurez y que incluso llegan a ser un tanto espeluznantes. Y sin embargo, dicha historia, como he dicho anteriormente, está protagonizada por niños, y por si fuera poco es reforzada por un estilo de dibujo un tanto infantil, que tiene un rollo así a lo chibi y que llama bastante la atención. Este tema es bastante curioso, el por qué juntar elementos adultos como la muerte constante, el gore y las situaciones de dilema o complejidad moral con niños pequeños en vez de con personajes adultos cuyas acciones concuerden más con la madurez que se necesita para enfrentarse a dichas situaciones o para enfrentarse a los dilemas que ofrecen ciertas situaciones, como el saber que tu destino es morir a manos de unos demonios junto a todos tus amigos, o el tener que aventurarte por unas tierras desconocidas donde la muerte acecha en cada esquina. En el caso de The Promised Neverland, yo creo que el motivo principal es ese gran contraste que se causa entre los protagonistas y los enemigos, y todo lo que ellos representan, ya que los primeros, en mi opinión, representan conceptos como el nacimiento, la fragilidad y la inocencia, y los segundos, los malos, pues la muerte, todo lo espeluznante y horrendo, y lo sobrenatural. Por lo tanto, esto causa un mayor impacto a la hora de llegar a los momentos tensos, e incluso potencian los famosos plot twists que hacen tan característicos a la serie. Además, refuerzan bastante el tipo de tensión del estilo ¿qué será lo siguiente que pase?, ya que una persona normalmente suele tener un mayor apego a los niños que a la gente adulta. Por lo tanto, la desesperanza es mayor cuando ves que los protagonistas pueden fracasar. No seré yo el que más sepa de narrativa de todos los aquí presentes, pero sí soy una persona curiosa que disfruta de los buenos argumentos independientemente del medio, y por eso vengo a hablar de The Promised Neverland y de uno de sus puntos más destacables.
el cual es su capacidad de jugar con las expectativas del espectador mediante giros argumentales, también conocidos ampliamente gracias a internet como plot twist. En The Promised Neverland, desde el primer episodio nos deja las cosas claras. La primera parte del comienzo trata sobre el orfanato y los niños que viven en él, mostrando un ambiente de mimo, amor y diversión por parte de los niños hacia la madrastra y viceversa. Y también mostrándonos los niños más destacados que, como no, son nuestros protagonistas, los cuales a su vez son considerados los más inteligentes del orfanato. Y así es como nos pone en situación esta serie durante los primeros 15 minutos, que sería poco más de la primera mitad del primer capítulo, para posteriormente mostrarnos una de las fases más importantes en la vida de los niños, que es la despedida que eventualmente les llega a cada uno de ellos para marcharse a vivir con otra familia, es decir, el fin de la estancia con los demás niños en el orfanato. Por lo tanto, tras mostrarnos una emotiva despedida, posteriormente a ello, 2 de los 3 protagonistas se ven obligados a ir tras la niña que se acaba de despedir de los demás, ya que se olvidó su peluche. Y es aquí cuando The Promised Neverland nos muestra sus garras. En los últimos minutos del primer episodio se ve como todo es una gran farsa y los niños en realidad son llevados a un lugar donde unos enormes y espeluznantes demonios los matan y los guardan para posteriormente comérselo. Hemos pasado de un ambiente de alegría y de amor, gracias a la energía y la felicidad que muestran los niños, al estar bien cuidados y al ser libres de divertirse en la relativa libertad del patio o finca donde viven. Hemos pasado de ser rodeados por la positividad y la ilusión de los niños a un escenario triste donde reina la tragedia y la desesperanza de saber que una niña ha muerto y que encima su destino va a ser el de todos los niños del orfanato sin excepción, encima a manos de unos monstruos, demostrando así que no vivimos en un mundo real, sino en un mundo de fantasía oscura. Estos últimos minutos dejan al espectador en un gran shock y con una gran sensación de sorpresa, ya que muestran un escenario totalmente diferente al que se imaginan, produciéndose así un giro argumental muy tocho, bien hecho y que marca la tónica de The Promised Neverland, el contar una buena historia que buscará sorprender continuamente al espectador. Y bueno, no tengo nada más que añadir realmente. Lo único que quería hacer era hablar de este anime un poco, ya que mola bastante, y quería compartir más o menos ideas que tenía de él, cositas. Así que sin más que añadir, que lo paséis bien, chavales y chavalas, y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un buen día. Muac, muac.